A una voz, respetando los puntos, las comas, los acentos, hermanos, por favor. Dice así la palabra de Dios. Así ha dicho Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza en Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre bendito que moras en los cielos, agradecemos, bendito Dios, en este mediodía, la oportunidad que nos da de poder abrir tu palabra, Dios, con toda libertad en este lugar, para rogar, Señor, en este momento, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que tú hables a nuestro corazón, que hables a nuestra vida, Señor, que uses tu palabra, que tu siervo solamente sea el instrumento, Padre, por el medio del cual manifiestes tu voluntad, Señor, a nuestras vidas, a nuestro corazón, y que tú seas glorificado, Señor. Háblanos, Padre bendito, a través de tu Espíritu Santo. Usa tu palabra, Señor, para crear en nosotros el fruto, Padre bendito, que tú deseas tener de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, estamos en tus manos. Alabamos tu nombre, bendecimos tu nombre, en el nombre precioso de Cristo. Amén. En el Nuevo Testamento, cuando leemos la Biblia, hermanos, encontramos que continuamente se nos dice que ya no hay diferencias entre el hombre y la mujer, entre el judío y el griego, entre los gentiles y entre los judíos. Delante de Dios, dice la Escritura, no hay diferencias, somos iguales de importantes para Dios. Ahora, en Cristo entonces, en Cristo somos iguales, ¿verdad? Somos iguales de importantes delante de Dios. Todos, cada uno de nosotros, sin excepción. Desde los más pequeños, desde los niños que están allá adentro, hasta el más adulto, más grande de los que estamos aquí afuera, hermanos. Somos importantes en igualdad. Somos importantes, hermanos, delante de Dios. Sin embargo, en el Antiguo Testamento vemos que había diferencias entre los hijos de Dios. Igualmente, hoy en nuestros días también vemos, hermanos, esas diferencias. ¿A qué me refiero? Somos importantes, somos iguales de importantes, hermanos, a la vista y a la presencia de Dios, porque todos nosotros que un día decidimos aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, fuimos sellados por el Espíritu Santo y nos convertimos en hijos de Dios. Pero hay diferencias, hermanos, hay diferencias porque lógicamente, ¿verdad? Somos distintos, pensamos de una manera diferente, vemos las cosas o percibimos las cosas de manera distinta, aunque sea la misma situación. Pensamos distintos, hermanos, porque hemos sido influidos por las circunstancias en que crecimos, en la educación que recibimos, los estudios que tenemos, ¿verdad? El ambiente en el que nos desarrollamos nos hace ser diferentes. Pero no quiero hablar sobre esas diferencias, hermanos, sobre esas cosas que nos hacen ser diferentes, sino de algo que la palabra de Dios nos menciona aquí en su palabra. Que mientras a unos les va bien, a otros, hermanos, otros no dejan de batallar. A esas diferencias quiero referirme.
a que algunos, ¿verdad? Están avanzando en su vida, tienen una buena familia, otros están luchando que por lo menos puedan mantener unida a su familia. Otros quizá ya no tienen ni familia. Otros, ¿verdad? Están a punto de perder la familia. Pero otros podemos ver, ¿verdad? Que están construyendo una preciosa y una gran familia. Mientras unos son felices y disfrutan la vida, disfrutan el cristianismo, disfrutan de su relación con Dios, otros solamente se conforman ya con existir. Entonces hay diferencias, hermanos. Pero ¿por qué estas diferencias? Porque algunos, ¿verdad? Aparentemente están siendo bendecidos en su economía, por decirlo así, prosperando, avanzando, ¿verdad? Y otros no dejan de estar batallando y parece que en vez de salir, ¿verdad? Y de tener una economía estable, parece que se están hundiendo más cada vez más. ¿Por qué esas diferencias? Si delante de Dios somos iguales, si para Dios tanto uno como otro, hermanos, somos igual de importantes y de valiosos, porque Cristo entregó su vida y derramó su sangre por todos nosotros. ¿Por qué esa diferencia? ¿No deberíamos todos ser bendecidos por igual, hermanos? ¿No deberíamos todos ser bendecidos por igual? No sé si ha pasado esa pregunta, pero en mi mente muchas veces. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios, hermanos, del por qué estas diferencias en este capítulo 17 de Jeremías. Lo primero que notamos aquí, hermanos, en la lectura que hicimos en esta mañana, mediodía ya. Lo primero que notamos, hermanos, es que vemos a dos personas con las mismas oportunidades. Así como aquí, hermanos, habemos un grupo numeroso de personas y sabe que cada uno de los que estamos aquí, aún de los pequeños como de los grandes, tenemos las mismas oportunidades. No importa la edad, hermanos. No hablamos de niños, sino de ya jovencitos, ¿verdad? Pero tenemos las mismas oportunidades. Las mismas oportunidades. Vea lo que dice versículo 5. Así ha dicho Jehová. Y comienza a describir a una clase de personas. Ahora, en el verso siguiente, en el versículo 7, también dice, bendito el varón que confía en Jehová. Y en el versículo 5 dice, maldito el varón. Ahí vemos dos varones, dos personas, dos hombres, hermanos. Pero yo le añado esto, dos hombres con las mismas oportunidades. O dos mujeres con las mismas oportunidades. O dos jóvenes con las mismas oportunidades. ¿Por qué? Porque los dos conocen a Dios. De estos hombres que está hablando Jeremías, hermanos, no son dos hombres extraños y distintos, de naciones distintas. Está hablando de dos personas que pertenecen al mismo pueblo de Dios, a la misma tribu, que era la tribu de Judá. Entonces los dos son personas que tenían conocimiento, hermanos, de las cosas de Dios, como lo estamos aquí todos nosotros, ustedes y yo. Aquí tenemos en esta mañana, gracias a Dios, algunos invitados que tal vez no tienen el conocimiento que todos los demás. Ellos están quizá en desventaja, pero los demás que ya llevamos un tiempo, que ya llevamos una trayectoria, hermanos, tenemos conocimiento. Hemos nacido de nuevo. Usted también tiene una Biblia como la que yo tengo. Mi Biblia no es mejor que la suya, es la misma. Es más, la mía ni siquiera tiene comentario, ni tiene, bueno, sí tiene una concordancia ahí pequeña. Pero hay algunos de ustedes que traen Biblias mejores que la mía, a lo mejor. Pero tanto usted como yo tenemos la palabra de Dios. Ahora mire, estos hombres que menciona aquí, el primer varón del versículo 5, el segundo varón del versículo 7, hermanos, los dos conocen a Dios. Los dos tienen entonces las mismas promesas. Al conocer a Dios, hermanos,
Dios continuamente se manifestaba a su pueblo por medio de los profetas. Continuamente venían los profetas y exhortaban al pueblo. Continuamente venían a los profetas y les mostraban las promesas y les decían, miren, si ustedes son obedientes, si ustedes son fieles, si ustedes hacen esto, Dios va a bendecirlos, Dios va a hacer aquello, Dios va a resistir a sus enemigos, Dios va a pelear por ustedes, ustedes van a prosperar, solamente hay condiciones. Entonces todos, hermanos, sin excepción, tenían oportunidades como los que estamos aquí. Porque tenemos las mismas promesas. ¿Algunos de ustedes, hermanos, recuerda alguna promesa que esté en la palabra de Dios? Rápidamente. ¿Alguno? Una nada más, hermanos. ¿Creen en el Señor Jesucristo? ¿Serás salvo? Tú y tu casa. Ahí hay una promesa. ¿Qué es la promesa? La promesa de que tu familia, si tú aceptas a Jesucristo, tu familia también puede ser alcanzada por Jesucristo. Esa promesa es para uno, para otro, es para todos, hermanos. ¿Alguien más tiene otra promesa, hermanos? Ya hace unos días, ¿verdad? Hablábamos. La promesa, ¿verdad? De su presencia con nosotros todos los días hasta el fin. ¿Hay alguien más levantó la mano? Romanos 6:23. El regalo de Dios para todos nosotros, ¿verdad? Que ya lo tenemos. 3:10. ¿Qué dice la promesa ahí? Dice que Él promete bendición si nosotros somos fieles, ¿verdad? En nuestra economía. Entonces, hermanos, las promesas son para todos los creyentes, los hijos de Dios, los que conocemos la Biblia, los que estamos aquí, hermanos, aún para los nuevos, estas promesas son para ellos. Entonces, hermanos, aquí vemos a dos hombres que tienen conocimiento de Dios y que tienen la misma oportunidad porque conocen a Dios y porque tienen y conocen las promesas de Dios. Ahora, hermanos, tienen las mismas oportunidades, sin embargo, vamos a ver la diferencia. Dice el versículo 5, así ha dicho Jehová. Lea conmigo el pasaje, dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Hermanos, dos hombres con las mismas oportunidades. Porque los dos conocen a Dios, porque los dos tienen las promesas que Dios les ha dado, pero uno es maldecido y el otro es bendecido. Versículo 7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Los dos, hermanos, los dos eran importantes para Dios. Los dos pertenecían al pueblo de Dios. Los dos tenían las mismas promesas que podían obtener de Dios. Pero había una gran diferencia. Uno era maldecido y el otro, hermanos, era bendecido. ¿Aún no les he dado el título del mensaje, hermanos? No, ¿verdad? Ya estoy avanzando en el mensaje, no les he dicho. Pero el tema, hermanos, es por qué existen diferencias entre creyentes. ¿Por qué existen las diferencias entre creyentes? Mire, el maldecido. Dice el versículo 5. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Este hombre que aunque conoce a Dios, que aunque tiene las mismas promesas que Dios ha prometido, hermanos, siempre está batallando. Siempre está batallando. Mire lo que dice en el versículo 8. Porque será como árbol, versículo 6. Será como la retama en el desierto. Los comentaristas no se ponen de acuerdo a qué se refiere con retama. Lo único que yo sé, hermanos, es que era un arbusto que crecía en el desierto, pero que no producía, no daba semilla, no daba fruto, solamente crecía y se secaba
y después era llevado por el aire, por el viento en ese desierto. La retama, hermanos, significa, la palabra, hermanos, viene a significar la palabra hebrea miserable. Significa necesitado y viene a significar despojado. Cuando en Jeremías, el versículo 5, describe al hombre maldecido, hermanos, lo describe como un hombre que siempre está batallando porque su vida, su persona, su situación es una vida miserable. Siempre está en necesidad. Ha sido despojado y siempre está luchando y siempre está batallando. Y aquí, hermanos, el enfoque es más que nada en la cuestión material, en la cuestión económica. Yo no sé si así nos pasa entre nosotros, porque usted y yo tenemos también la misma promesa. Pero vemos a este hombre siempre batallando. Lo vemos también, hermanos, que ni siquiera puede ver el bien que viene y pasa frente a él. Mire, dice, sigue diciendo ahí, y no verá cuando viene el bien. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien. Este hombre, hermanos, con la misma oportunidad que el otro que está prosperando, él al contrario, es como la retama, o sea, una vida miserable y de necesidad. Pero también, hermanos, vemos ahí en el pasaje que dice que cuando viene el bien, cuando hay producción, ¿verdad? Dice que ni siquiera puede verlo. Ni siquiera puede ver, hermanos, el bien puede pasar delante y enfrente de él, o estar ahí y no ve el bien. Y los demás, a lo mejor, reciben ese bien. Pero este hombre, hermanos, ni siquiera puede ver lo que pasa frente de él. Es más, le cae un billete en la mano y ¿sabe qué pasa? Se le escurre como el agua. ¿No le ha pasado así, hermanos? Digo, no le estoy diciendo que usted es este hombre, pero quizá podemos identificarnos, hermanos. Que por más que le cae, por más que le llueve bendición, ¿verdad? No sé qué pasa, se esfuma, se desaparece de sus manos. Y usted dice, caray, tanto dinero, ¿verdad? Tanto para hacer tantas cosas y cuando le cae en la mano, no sabe cómo se le va. Así está este hombre, hermanos, que ni siquiera puede ver el bien. Y tercero, dice el versículo ahí, sino que morará en los sequedales. En el desierto, sequedales, donde no hay agua, donde hay sequía. Y esto es en el desierto, dice, en tierra despoblada y deshabitada. Es decir, vive como en el desierto. Esto enfatiza, hermanos, aún más la necesidad en que está viviendo y que le va a caracterizar siempre en su vida. Vemos la descripción entonces de este hombre, hermanos, que tiene la misma oportunidad que el hombre del versículo 7, de prosperar, de salir adelante, de estar bien, hermanos, de ser productivo siempre, pero lo vemos siempre batallando, siempre batallando. Tiene el mismo Dios, tiene el mismo conocimiento, tiene las mismas promesas, pero ¿por qué está batallando? El versículo 7 nos describe al bendecido. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza, dice, es Jehová. A este, hermanos, a diferencia de aquel maldecido, a este le va siempre bien. Le va siempre bien. Como un árbol plantado junto a las corrientes de agua, dice el versículo 8, porque será como el árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que junto a la corriente, dice, echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, viene la sequía. ¿Y sabe qué pasa? Este sigue siendo bendecido. Este sigue siendo prosperado. Viene la pandemia, ¿verdad? Y parece que no le hace ni cosquillas. Aún en medio de esa situación, hay más, aumenta sus ingresos, aumenta sus bienes, aumenta los beneficios, hermanos, y la bendición, porque este es bendecido, a diferencia del otro.
Un árbol que está plantado junto a una corriente de agua, hermanos. Dice el texto ahí que echa sus raíces ahí. Podemos ahondar un poquito en esto y ver la diferencia de estos dos hombres. Pero vamos más adelante. Aunque haya escasez, aunque haya sequía, este hombre, hermanos, a diferencia del otro, este es bendecido. Este tiene prosperidad. Dice al final del versículo 8, cuando viene el calor, no verá cuando viene el calor. El otro dice, no va a ver el bien. Pero este ni siquiera va a ver, dice, cuando viene el calor. Y hablar de calor, habla de escasez, habla de sequía, habla de pruebas. Dice, este ni siquiera va a ver eso. Al contrario, dice, sino que su hoja estará verde. En el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar. Sí, vemos la diferencia, hermanos. Este es prosperado. Y aún en las situaciones difíciles, aún en la recesión económica, aún en la escasez, aún en la sequía, aún en la dificultad, este es prosperado. Este se mantiene, hermanos, como el árbol siempre verde, porque a través de sus raíces se está alimentando del agua, de la fuente del agua que está cerca. Pero el otro, hermanos, vive siempre batallando. Vive siempre en dificultad, vive siempre, ¿verdad?, al límite, al día, y quizá va ahondando más en sus compromisos, en sus deudas. ¿Qué los hace diferentes? Sería la pregunta. ¿Qué los hace ser tan diferentes, hermanos? Versículo 5. Léanlo, por favor, hermanos. Dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Y hallamos, hermanos, aquí hallamos la fuente del problema, la raíz de la diferencia entre estos dos hombres. ¿Cuál es la raíz, hermanos? Y esta tarde me gustaría que usted reflexionara en estos pasajes, en este mensaje, hermanos, para ver si realmente nosotros podemos identificarnos con el primero o podemos identificarnos con el segundo. ¿Y qué podemos hacer, hermanos? Mire, el primero, la diferencia está en la fuente de su confianza. Dice el versículo 5, maldito el varón que confía en el hombre. Para hermanos, para el maldecido, la fuente de su confianza no es Dios. Pero ¿por qué si tiene el conocimiento? ¿Por qué, verdad, si tiene las promesas? ¿Por qué? Porque su confianza para él es el hombre. Es decir, hermanos, este hombre no ha aprendido a depositar su confianza en Dios. Necesita ver, necesita sentir, ¿verdad?, para poder actuar, avanzar. ¿Y sabe qué le hace sentirse seguro? A lo mejor es su trabajo. A lo mejor es su trabajo. Ahí eso es lo que lo hace fuerte. Porque cada semana, ¿verdad?, puede ver su cartera llenita. Porque cada quincena, ¿verdad?, puede ver su cheque. Porque cada mes, ¿verdad?, ahí está su confianza. Mi empresa es mi confianza. La fuente de mis ingresos, mi negocio, esa es mi confianza. Cuando estamos así, hermanos, no estamos confiando en Dios. Este hombre, su fuerza y su confianza toda estaba en el hombre. Dios, hermanos, nos relata en su palabra y nos dice que el pueblo de Israel tenía un problema grave. Su problema, hermanos, es que ellos no confiaban a veces en él. Su confianza estaba en Egipto. Egipto era una de las naciones poderosas, hermanos, con un ejército numeroso, con un ejército bien entrenado, con carros para la batalla, hermanos. Así que cuando ellos se veían amenazados por otros países, por otras naciones que venían para tratar de conquistar, ponían su confianza y mandaban a solicitar la ayuda, hermanos, de este pueblo. Y la mayoría recurría a alianzas para defenderse. En aquellos tiempos, hermanos, era difícil la existencia de un pueblo, de una nación. Entonces, su confianza, toda su confianza y su fuerza, hermanos, estaban en el hombre, no estaban en Dios. También,
para el otro. Para el hombre del versículo 7, para el bendecido, hermanos. Dice el versículo 7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Este hombre, a diferencia del otro, no confiaba en el hombre, no confiaba en la fuerza del hombre, no confiaba en la multitud de los hombres, no confiaba en las alianzas, confiaba, hermanos, en su Dios. Para él, Jehová, su Dios, era toda su confianza y su fuerza era solamente Dios. Allá en el Salmo 121, es un salmo precioso, hermanos, que a mí en lo personal es uno de mis favoritos, aunque casi todos. Salmo 121. Lo he aprendido de memoria, pero vamos a leerlo, hermanos. Salmo 121, solamente el primer versículo. Dice ahí, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? El salmista, hermanos, que escribe este salmo, hermanos, era un cántico para Dios, para entonar en el coro de la iglesia, del templo, hermanos, de Salomón. Dice aquí, hermanos, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde alzaré mis ojos a los montes? Voy a levantar, dice, mis ojos a los montes para ver de qué monte. Al hablar de montes, hermano, no está hablando, ¿verdad?, de las montañas comunes. Está hablando de los pueblos numerosos, de las ciudades, hermanos, que existían alrededor de la nación de Israel. Y el salmista decía, voy a levantar mis ojos al horizonte para visualizar, ¿verdad? A ver de qué ciudad, a ver de qué monte, a ver de qué pueblo viene mi socorro. Pero después rectifica y dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y mismo en el versículo 2 responde, dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos. A veces nosotros, hermanos, podemos tener nuestra confianza no en Dios, no en Dios, sino en el banco que te respalda, en el Fircash que tienes ahí a la vuelta de la esquina, en tu empresa, en tu trabajo, en un familiar, en un amigo quizá, hermanos. Pero este hombre no confiaba en nadie más que en Dios. Dice él, mi socorro viene de Jehová, de aquel que hizo los cielos y la tierra. Y el salmo es precioso, hermanos, pero no hay tiempo para leerlo. Pero la idea, hermanos, es que nosotros, igual que este hombre bendecido, aprendamos, hermanos, a depositar nuestra confianza en Dios. ¿Qué los hacía diferentes? La fuente de su confianza. Para uno era Dios, para el otro eran las naciones, era un hombre, era una persona, era su trabajo, era quizás su propia habilidad de desenvolverse, de hacer las cosas, su propia quizá inteligencia, hermano, de resolver los conflictos o de solucionar los problemas. Tal vez esa era la fuente de su confianza y por eso la gran diferencia que existía entre estos dos hombres, estas dos personas. Pero en realidad, hermanos, en realidad la escritura va más allá todavía. Va más allá y nos enseña cuál era, hermanos, la diferencia, es decir, el verdadero problema. ¿Cuál era el verdadero problema que generaba la diferencia? Ahí estamos, hermanos, en el versículo 9, por favor. Léanlo también, por favor. Versículo 9, ¿qué dice la escritura? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Mire lo que dice. En el contexto en que estamos hablando, las dos personas, hermanos, distintas, diferentes, tenían la misma oportunidad como la tenemos todos los que estamos aquí. Pero tenían condiciones completamente diferentes. Porque uno confiaba realmente en Dios y el otro no lo estaba haciendo, sino que estaba confiando en los hombres. Pero esa no era en realidad el problema. Al final el problema, hermanos, el verdadero
problema, la raíz del verdadero problema, hermanos, estaba en el corazón. Ahí está el problema. ¿Por qué? Porque probablemente todos los hombres, hermanos, nada más para ilustrarlo, ¿verdad? Podrían estar aquí. Aquí, ¿verdad? Cantar, orar, leer la Biblia, participar, ser fieles cada domingo, podrían estar aquí, pero había una gran diferencia cuando salían de aquí, eran distintos completamente, porque uno estaba prosperando y el otro, hermano, se tenía una vida miserable, estaba siempre batallando. Pero ¿por qué si los dos estaban aquí? ¿Por qué si los dos estaban siendo fieles? ¿Por qué si los dos oraban? Si los dos alababan a Dios, los dos cumplían. ¿Por qué la diferencia? Porque, hermanos, no era esa la razón. La razón verdadera, hermanos, estaba aquí en su corazón. Cuando hablamos, hermanos, en la Biblia de corazón, generalmente la Biblia no se refiere a nuestro órgano, ¿verdad?, que está latiendo en nuestro cuerpo, sino que en la mayoría de las ocasiones se refiere, hermanos, a nuestra mente, se refiere a nuestros pensamientos. Entonces, hermanos, el problema está ahí. Mire, dice el versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Ahora, ¿por qué el escritor, hermanos, ahora señala el corazón? Porque la raíz de la diferencia verdadera se encontraba precisamente en el corazón. Este es el mismo, hermanos, el corazón. ¿Por qué? Porque el corazón, hermanos, se engaña a sí mismo pensando que está haciendo bien las cosas, pero solo de manera superficial. Nuestro corazón, hermanos, es engañoso. Nosotros no deberíamos confiar en nuestro corazón. Si nosotros, hermanos, empezamos a pensar cómo estamos, podemos ser engañados por nuestro corazón, por nuestra mente. Podemos engañarnos solitos, hermanos, pensando que estamos bien, que estamos haciendo bien las cosas, ¿verdad? Finalmente, al final, ¿verdad? Dios sabe todo el asunto. Sí, hermanos. Pero ¿sabes qué? Aunque estés haciendo las cosas, si realmente, hermanos, nuestro corazón nos está engañando, entonces no hay cambio aquí. No hay cambios verdaderos. No hay un verdadero compromiso en lo profundo de nuestro ser. Solo cumplimos, solo hacemos las cosas, hermanos, pero no lo estamos haciendo porque realmente nace de nuestro corazón y nos estamos engañando a nosotros mismos con esto, hermanos. No hay una rendición total, completa a Dios. Porque cuando tú te entregas a Dios, hermanos, completamente, cuando tú te entregas completamente, dice nuestro Señor Jesucristo, ¿dónde está tu tesoro? Ahí está. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Para muchos su corazón está muy lejos de Dios. A kilómetros de distancia de Dios. Y cumplimos y hacemos las cosas, ¿verdad? Y procuramos ser fieles, hermanos, pero lo hacemos porque tenemos conocimiento, lo hacemos por responsabilidad, lo hacemos porque tenemos una carga por hacerlo, pero no hay, hermanos, una verdadera rendición y un verdadero compromiso hacia Dios. Es como aquella persona que de frente, ¿verdad? Llega, te saluda y te desea lo mejor, pero tan pronto como te da la espalda, tan pronto como se aleja de ti en su interior, se alegra cuando ve que te va mal. No es sincero. Entonces, hermanos, por eso el problema. Porque el problema está en nosotros. Nos engañamos pensando que estamos haciendo bien. Y no lo estamos haciendo, pero ¿sabes qué? Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce tu corazón en verdad. Por más que te esfuerces en demostrar lo contrario, en realidad siempre saldrá a la luz lo que somos. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestras motivaciones. Dios sabe qué te motiva a hacer las cosas.
Dios sabe qué te impulsa, qué te motiva a hacer las cosas, las intenciones con que las haces y en quién confías en realidad. Dios sabe eso, hermanos. Aunque nuestros labios digan lo contrario. Mire, Salmo 139, rápidamente, por favor. Salmo 139. Dice la palabra de Dios en este salmo, hermanos, desde el versículo 1 hasta el 4, dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Es decir, de donde yo voy, a donde vengo, a donde quiera que ando, Dios me conoce. Versículo, ahí a continuación del versículo 2 dice: has entendido desde lejos mis pensamientos. Y decía, yo sabía que no tenía la razón, entonces después yo reaccionaba y meditando, y yo decía, no, pero yo esto y el otro y el otro. Y luego, ¿sabe qué terminaba haciendo? Me convencía. Me convencía. ¿Sabe qué es? Es tu corazón. Tu corazón te convence y tú dices, no, es que sí. Sí, no, Dios dice eso, pero es que así es. Es como yo pienso, es como yo creo. No lo dices, ¿verdad? Pero tu mente te está engañando, tu corazón te está engañando. Por eso, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Cuidarnos. Cuidarnos, hermanos, y en vez de tomar decisiones basadas en nuestros pensamientos, tenemos que ir a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que realmente Dios dice? No lo que yo pienso, no lo que yo siento, no lo que yo creo, sino lo que Dios me está diciendo. Hermanos, la palabra de Dios es como el espejo que refleja nuestras imperfecciones, pero no para minimizarnos, hermanos, sino para corregirnos y ser mejores. Tenemos que cuidar nuestro corazón. En Gálatas capítulo 6, versículo 7, dice la escritura, hermanos, en este pasaje, Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. A veces, hermanos, cuando te atreves a decir una mentira, ¿verdad? Después de haber dicho la mentira, sientes un cargo de conciencia, pero es culpa nada más, no hay arrepentimiento. Y entonces, cuando es culpa, lo que haces es justificar tu mentira. Y luego terminas creyendo que esa mentira es verdad. Y con el paso del tiempo, te crees que es verdad. Y luego vas por el mundo diciendo una verdad que es mentira. Porque tú la crees como verdad, te convenciste. El corazón es engañoso, hermanos, y el corazón es perverso. Tenemos que cuidar nuestro corazón. Pero ¿qué dice el texto, hermanos? Léalo también conmigo, por favor. Gálatas 6, versículo 6 dice, versículo 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Sabes qué? Por eso las diferencias. Por eso las diferencias. Porque aunque estamos aquí y tenemos la misma oportunidad, hermano, nuestro corazón, de nuestro corazón depende el resultado, hermanos. Y aquí vemos dos hombres con las mismas oportunidades, con el mismo conocimiento, con las mismas promesas, pero tan distintos, hermanos, en la vida. ¿Por qué? Porque engañoso es el corazón y perverso. Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1, versículo 6. Dice la escritura, hermanos, ahí, Primera de Juan 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué hacemos? Mentimos y no practicamos la verdad. Porque aquí somos santos, pero allá afuera peor que santos. Somos demonios, ¿verdad? Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad, hermano, no está en nosotros. Pero nosotros creemos que sí, ¿verdad? Creemos que estamos bien. Creemos que ahí la llevamos, que vamos mejorando cada vez más. Y de repente hacemos un esfuerzo y no, hombre, ahora sí, ¿verdad? Con todo. Pero nos estamos engañando a nosotros mismos. Ten cuidado con tu corazón. Segundo, ¿qué se puede hacer para eliminar las diferencias? Salmo 51:10. Salmo 51:10.
¿Podemos eliminar las diferencias? Claro que sí, hermanos. Podemos. Pero hay que cuidar nuestro corazón. Y segundo, hermanos, segundo, hay que pedirle a Dios. Hay que rogarle a Dios que renueve nuestro corazón. Dice ahí en el verso 10, el salmista, hermanos, en este caso, David, hermanos, cuando había cometido aquel pecado terrible de fornicación, de mentiras y de asesinato, hermanos, termina arrepentido y clamando a Dios, pidiéndole perdón, pidiéndole limpieza, pidiéndole restauración. Y una de las cosas que en medio de todo eso le pide es que Dios renueve su corazón, hermanos. Versículo 10, léanlo fuerte y claro, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Si, hermanos, estamos identificando las diferencias, si nosotros nos estamos identificando y necesitamos eliminar esa diferencia, tenemos que hacer lo que hacía David, rogar a Dios, hermanos, de alguna manera, suplicarle que Dios cree en nosotros un corazón nuevo, un corazón limpio, hermanos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto, dice, dentro de mí. Esa debería de ser nuestra súplica y nuestra oración, hermanos, si queremos eliminar las diferencias. Tercero, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Dice la escritura en el verso 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, si queremos eliminar las diferencias, cuida tu corazón. Segundo, pídele a Dios que te renueve ese corazón. Y tercero, hay que hacer la parte que nos toca. Hay que hacer la parte que nos toca. ¿Qué es lo que nos toca? Dice el versículo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Nos toca aprender. Nos toca meter información nueva a nuestra mente para renovar esos pensamientos engañosos, hermanos, de nuestro corazón. Y lo único que puede reemplazarlo, hermanos, y sustituirlo es la palabra de Dios. Por eso el consejo, para no caer, hermanos, y conformarnos a este siglo, a este mundo, a este tiempo en el que vivimos, es, hermanos, renovarnos por medio de por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y eso, hermanos, solamente Dios lo puede hacer con su palabra, porque la fe viene por el oír y porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es la palabra de Dios, hermanos. En Colosenses capítulo 3, dice la escritura ahí también, hermanos. Colosenses capítulo 3, versículo 10. Léanlo también, hermanos, por favor. 3:10. Revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Qué hay que hacer, hermanos? Tenemos, dice aquí, revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Pablo, hermano, rogaba por alcanzar más y cada día más el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo dice: escudriñad las Escrituras. Hermanos, queremos cambiar, queremos eliminar la diferencia. Cuidamos nuestro corazón. Segundo, pidamosle a Dios que renueve nuestro corazón. Tercero, hay que hacer la parte que nos corresponde. Y es renovar nuestra mente. Renovar nuestra mente. No puedes dejar de pensar igual, hermanos, si no metes nueva información a tu mente.
Les he dicho muchas veces que jamás podremos salir de nuestros problemas con la misma mentalidad con que nos metimos en ellas. El pastor Jim lo dijo de otra manera, pero al final dijo lo mismo. Tú no puedes salir de tus problemas financieros si no cambias tu manera de pensar. Si seguimos, hermanos, con los mismos pensamientos engañosos y perversos de nuestro corazón, créame, no hay cambios. Cuando no hay cambios, no eliminamos las diferencias y por eso unos prosperan y otros están en el hoyo todo el tiempo. Y por último, Ezequiel capítulo 11. Si hacemos esto, hermanos, Ezequiel capítulo 11, cuidamos nuestro corazón, pedimos renovar, que Dios renueve nuestro corazón y hacemos lo que nos toca hacer, hermanos. Mire lo que dice el 19 y 20, Ezequiel 11, 19 y 20, léanlo también conmigo, por favor. Dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Y le daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas, guarden mis decretos y los cumplan. Que sean por pueblo, que no sean por Dios. ¿Se da cuenta, hermanos? Si ponemos en práctica lo que hemos visto y queremos eliminar las diferencias, si usted quiere mejorar su situación, cualquiera que ésta sea, necesita renovar su corazón. Dile a Dios que se lo renueve. Necesita hacer su parte. Y entonces Dios pondrá un corazón nuevo, un corazón tierno, un corazón de carne. ¿Sabe qué? ¿Dónde lo vamos a ver? Lo que dice el versículo 20. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Entonces, hermanos, solamente entonces eliminaremos las diferencias que existen entre nosotros. Pero ahí está el consejo. Tenemos que ser de verdad, en esta cuestión, hermanos, de verdad tenemos que ser muy, pero muy sinceros. Muy honestos, hermanos. Y examinar profundamente nuestro corazón. Y dejar a veces de aferrarnos, hermanos. Dejar de aferrarnos y a seguir permaneciendo ciegos ante tan grande diferencia. Y no ver, hermanos, sino al contrario, engañarnos a nosotros mismos. Porque el corazón es perfecto, hermanos, para engañar. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Así que, hermanos, si a Dios no lo podemos engañar, dejemos de engañarnos. Y empecemos a ser honestos. Y empecemos realmente a tomar con seriedad las cosas de Dios. Y eliminemos esas diferencias, hermanos, que son muchas a veces entre nosotros. Pero no es hasta que nosotros seamos honestamente sinceros. De otro modo, hermanos, las cosas siguen igual. No cambian. No cambiamos. Vamos a orar.